El Lamborghini Huracán apareció por primera vez en el año 2013, reemplazando al Gallardo, el Lamborghini con motor V10 naturalmente aspirado. Durante sus 11 años de fabricación han ofrecido diferentes versiones, pero ahora el Temerario lo reemplazará oficialmente en 2025. Lamborghini está cerrando el ciclo con una versión muy especial inspirada en los carros de rally y limitada a solo 1.499 unidades. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Lamborghini Sterato 2024. Vamos a ver. El motor es este V10 en 90 grados. 5.2 litros naturalmente aspirado. Puede producir 602 caballos de potencia o 449 kilovatios a 8.000 revoluciones, comparándolo con la versión más poderosa del Huracán. Es el mismo motor, pero han sacrificado un poco de potencia. Para ser específicos, 29 caballos o 22 kilovatios. Eso, principalmente por la restricción de aire que lleva ahora, porque han anulado las tomas de aire laterales y la han reemplazado por este snorkel ubicado en la parte posterior del techo, totalmente funcional. Esto para minimizar el riesgo de llevar tierra hacia el motor. Por otro lado, produce 413 libras-pie o 560 Nm de torque a 6.500 revoluciones. En cuanto a consumo de combustible, entre 12 y 17 millas por galón. Esos son entre 5.10 y 7.23 kilómetros por litro o entre 23.54 y 16.62 litros por cada 100 kilómetros. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 21.13 galones o 80 litros, dándonos un rango o autonomía de entre 254 y 359 millas o 406 y 575 kilómetros. Este carro pesa 3.241 libras o 1.470 kilos. La distribución de este peso, 43% al frente, 57% atrás. Ahora, cuando está completamente equipado, puede pesar hasta 3.650 libras o 1.656 kilos. De 0 a 60 los alcanza en 3.5 segundos. Es un poco más lento que la versión Evo, porque ese puede acelerar en 2.8 segundos. Este sacrificio es principalmente por el peso adicional y por los neumáticos todoterreno. Su velocidad máxima, 162 millas por hora o 260 kilómetros por hora. Si vemos en la parte posterior del motor, encontramos una chapa. Leemos V10, la bandera italiana, y luego leemos en italiano Ordine di Accessione y los números 1, 6, 5, 10, 2, 7, 3, 8, 4 y 9. Ese es el orden en el que los cilindros de este motor trabajan. Antes de pensar, me emocioné bastante cuando recibí la noticia que iba a recibir este carro. Saben que yo tengo algo de experiencia manejando rallies en la tierra y ya estaba buscando un lugar donde pudiera manejarlo y probarlo bien, buenas fotos, buen video. Pero Lamborghini y sus abogados me mandaron una cantidad de papeles para firmar, prometiendo que no lo iba a sacar del pavimento. Así que voy a hacer lo posible por darle mis impresiones de manejo en el día a día. Empezamos en el modo Strada, en el más civilizado, y he notado rápidamente que el volumen del sistema de sonido de este carro baja considerablemente. Aún así, ofrece una muy buena voz con estos tubos de escape. La primera impresión, a pesar de que estamos con neumáticos todoterreno, el vehículo ofrece mucho mejor maniobrabilidad de la que esperaba. El Sterato tiene un ancho máximo de 88.03 pulgadas o 2.2 metros. Distancia con el piso 6.4 pulgadas o 16.3 centímetros. Esto es un aumento de 1.7 pulgadas o 4.3 centímetros frente a la versión regular del Huracán. Por el frente, empezando por el parabrisas, encontramos algunos sensores porque este carro tiene sistema de cruise control, no el activo, pero el regular. Eso ya nos está mostrando que este vehículo se está poniendo un poquito viejo. Lo que sí encontramos es una cámara de video, un dashcam que viene con el vehículo. Me parece totalmente necesario en este tipo de carros. Por si hay algún problema, tienes evidencia para ir donde tu seguro. En cuanto a su parabrisas, es enorme, muy inclinado, casi en el mismo ángulo con el que encontramos el capó. Así que es el efecto cuña que habíamos visto hace tanto tiempo. Lamborghini Countach es su bisabuelo, diseñado por el gran Gandini, que ya no nos acompaña en este mundo. Uno de los detalles más distintivos de este vehículo, por supuesto, son
los faros neblineros que ofrecen. Este es un adicional de $2.600. En cuanto a la calidad, la verdad que no son fuera de este mundo, no destacan mucho de otros que hemos visto. Sin embargo, mantienen un diseño relativamente aerodinámico. En este caso no se han preocupado por esconder los pernos, así que están directamente ensamblados ahí. Yo creo que no es solo una cuestión de ahorro de costos, sino también una cuestión de estilo. Imagen. En la parte baja sabemos que el paragolpes lo han acomodado, lo han ajustado para este modelo, tomas de aire funcionales, sensores, y vemos que la parte baja, el difusor, ha sido tallada para mantener un flujo de aire lo más eficiente posible. Otra cosa que no vemos debajo de este vehículo es que trae una plancha de 1/8 de pulgada, protegiendo los elementos clave mecánicos debajo del vehículo, desde el frente hasta atrás. En cuanto a su sistema de iluminación delantero, mantienen los mismos que habíamos visto en los Huracanes que habíamos probado anteriormente, con tecnología LED y proyección. A pesar de que la altura con el piso de este vehículo es mucho mayor a la que encontramos no solo en otros Huracanes, sino también en otros superautos. Si lo comparamos con los vehículos mortales, regulares, este está por debajo de lo que encontramos en una crossover, pero sí mantienen una altura promedio como la que encontramos en los sedanes. Por dentro, empezando por sus puertas. Ay, ay, ay. Tenemos este suede. En cuanto a diseño, no cambia mucho frente al Huracán que habíamos visto antes. En este caso tenemos las costuras amarillas, hacen juego con el exterior de este carro. Los cobertores para los altavoces están ahí bien ubicados y con muy buen diseño. Ahora, algo que demuestra que están utilizando materiales reales es la manija para abrir las puertas. Este es de aluminio, sin duda. Espacios útiles, no mucho, pero bueno, no me sorprende. Los ajustes para el espejo exterior. Podemos no solo ajustar el ángulo, calefacción, sino que también podemos plegarlo y desplegarlo para mantenerlos seguros. Miren, más suede aquí en la puerta. Pasamos a los asientos. Estos son los opcionales $7.600. Estos son de carbono, livianos, rígidos, no son para todo el mundo, obviamente. En la parte superior vemos el apoyacabezas con el emblema de Lamborghini bordado, más suede, fibra de carbono expuesta. Tenemos estos pasos para los arneses de seguridad. En caso quieras llevarlo al circuito, quieras estar extra seguro, eso está bien, con un patrón de diseño bien interesante. Tenemos diversidad de materiales. Tenemos también cuero liso, donde vemos la firma Sterrato ahí, y más pasos por acá. Eso es para eliminar peso, eliminar masa. Si vemos un poco más abajo, encontramos este rotor con el que ajustamos la posición de la banca vertical. Es totalmente manual, así como el resto de los asientos. Tenemos esta entre las piernas del piloto o de los ocupantes, donde ajustamos la posición del asiento, y esta palanca al lado izquierdo con la que ajustamos el ángulo. Ah, por cierto, el color de estos cinturones, $1.800 adicionales. En cuanto a los pedales, acero inoxidable, el pedal del acelerador está larguísimo, está instalado directamente al piso. El de freno está colgando y tenemos un pedal muerto. Al lado izquierdo tenemos botones para abrir las compuertas, tanto delantera como posterior. Con la llave podemos abrir solo la delantera. Así que para abrir la posterior dependemos de este botón. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos toda una sección de switches, donde están todos los de iluminación, empezando por la intensidad dentro de la cabina, los neblineros, las luces en general, los diurnos y las luces automáticas. Y sobre este tenemos el primer vente de aire acondicionado que encontramos, forma hexagonal. El hexágono representa al átomo de carbón, es por eso que encontramos esa forma geométrica en todas partes de este carro. El Sterrato tiene un largo total de 178.15 pulgadas o 4.5 metros. Distancia entre ejes, 103.5 pulgadas o 2.6 metros. Su ángulo de ataque, 10.4 grados. El breakover en el centro, 14.7, y el de salida, 26.5 grados. Por el frente, empezando por los guardafangos. Como pueden ver, se destaca visualmente a través de estos plásticos negros. Existen dos razones de esto. Primero, es que Lamborghini tuvo que ensanchar al Huracán para esta versión, y la forma más económica, más práctica de hacerlo fue instalando estos plásticos. La otra razón es porque se ve súper chévere. Yo creo que teniendo en consideración el tipo de vehículo que es, inspirado en los rallies, esta ha sido ideal. Y ni siquiera se han preocupado por esconder los pernos, que me parece súper chévere. Protege la pintura, tiene todo el sentido del mundo. Y teniendo en consideración que esta pintura es una opcional de $9.800, toda protección es bienvenida. En cuanto a sus ruedas, en este caso tenemos ruedas de aleación de aluminio de 19 pulgadas.
Teniendo en consideración las ruedas que encontramos no solo en Lamborghini, sino en otras marcas que son mucho más grandes, 19 fue lo más pequeño que pudieron instalar por los enormes rotores de 380 milímetros de los frenos carbono cerámicos de este carro. Esos son 14.9 pulgadas. Los calipers de 6 pistones, porque sería más conveniente tener ruedas más pequeñas, así que lo vamos a sacar del pavimento, pero no ha sido posible. Tenemos que detenernos para hablar de estos neumáticos. Estos han sido desarrollados especialmente para este vehículo por Bridgestone y han hecho un excelente trabajo. Estos combinan lo mejor de dos mundos, los neumáticos off-road y los neumáticos de alto desempeño para carros deportivos. ¿Cómo lo han hecho? Las paredes laterales las han tomado de las Potenza, los modelos más deportivos. Son rígidas y la parte plana, la que tiene contacto con el piso, las han tomado de los neumáticos todoterrenos con los que también ya tienen mucha experiencia. Entonces ofrecen el mejor agarre posible fuera del pavimento y la mejor rigidez y desempeño posible mientras estamos en él. Pasando un poco más atrás encontramos este plástico que sobresale. Inicialmente hubiera pensado, bueno, de repente es una cuestión aerodinámica, pero no, viéndolo dos veces, es protección para la pintura. Todos los escombros de la tierra van a tener menos posibilidad de golpear los paneles. Los espejos laterales, como pueden ver, bastante afilados. El tallo está instalado directamente en la puerta. Muy lindos. No tenemos luces direccionales en este. A pesar de ser delgados, han sido optimizados para minimizar los puntos ciegos. Porque como vamos a ver, en la parte posterior está totalmente bloqueado por el motor y por su cobertor. Así que el espejo central es literalmente inútil. Si vemos en el techo, tenemos instalado esta parrilla. Es un sistema de aproximadamente $2.500, con la que podemos cargar hasta 88 libras. Me parece genial para este vehículo y como lo está mostrando, podemos cargar hasta una rueda de repuesto y eso me parece importantísimo, teniendo en consideración que si sacamos a este vehículo fuera de la ruta, vamos a tener muy poco acceso a servicios de reparación en caso de ruptura. Así que esto me parece totalmente indispensable para este vehículo porque tampoco tenemos espacio dentro del carro para poder ubicarla. Ahora, si nos quita un poco el balance porque el centro de gravedad es más alto, sí, definitivamente, pero todo eso se compensa a través de cómo ha sido calibrado el sistema de suspensión. Además, este es un sistema de suspensión activo, así que todo está bajo control. Pasando un poco más atrás encontramos las tomas de aire laterales, que las han anulado completamente para no contaminar de tierra la bahía del motor. Tiene todo el sentido del mundo. Bajando un poco encontramos las tomas de aire en la parte baja. Estas las mantienen y sí, siguen siendo funcionales porque esas llevan aire frío hacia el eje posterior, optimizando la temperatura para el sistema de frenos posterior. Y en este caso utilizan rotores ventilados y perforados, tal como habíamos visto al frente, pero son un poquito más pequeños. En este caso de 356 milímetros o 14 pulgadas. Y los calipers traen 4 pistones. Y hablando de los frenos y sus calipers, esta pintura negra son $1.400 adicionales. Un poco más abajo vemos la chapa LP610-4. El 610 se refiere a la potencia, mientras que el 4 tracción a las 4 ruedas. Sí, tal como habíamos visto en las otras versiones del Huracán. La única diferencia es que en esta versión no trae sistema de dirección para las ruedas posteriores, porque quieren asegurarse de que quienes manejan este carro puedan derraparlo con todo. Así que ese sistema de dirección para las 4 ruedas es óptimo para los circuitos, no para rallies. En cuanto a las otras líneas que definen el perfil de este vehículo, las que empiezan en la base del pilar A se dividen en dos. Una atraviesa el pilar A y continúa por el techo. La otra va por la parte baja del tallo de los espejos y define la línea de carácter. Luego estas se unen nuevamente, terminando la toma de aire superior, y esta línea que da como resultado define la musculatura de las caderas. Sin duda, una de las grandes ventajas dentro de este carro es que es mucho más fácil entrar y salir a este, porque está más elevado. Eso es algo que mucha gente va a estar contenta, sobre todo gente que tiene problemas de columna o son un poco más gruesos o simplemente son mayores. Para encenderlo, tenemos el botón de encendido aquí en el centro, clásico en Lamborghini. Desplegamos esta tapita y presionamos el botón. Se despierta la sinfonía, pero en este caso no suena muy fuerte. Seguro cuando le cambiamos el modo Sport, ahí cambia el tono. Pero vamos a dejarlo en estrada, calle, para hablar. La tapita la cerramos. Y si te da flojera, estás muy cansado, es mucho esfuerzo abrir la tapita, puedes presionar el botón entre ese porque este tiene un agujero. El volante me encanta. Es ahuevado. ¿What? Es ovalado. En la parte superior tenemos esta línea amarilla, clásico en los vehículos de rally, un buen detalle. Parte baja plana, maximizando el espacio. Suede,
Se siente muy bien. En el aspa izquierda encontramos los controles para el sistema de iluminación, hablando específicamente sobre luces altas y direccionales, tipo moto. A la derecha tenemos los controles para el sistema de limpiaparabrisas. O sea, la idea de estos es no tener que retirar las manos del volante. Enormes paletas para controlar la transmisión automática doble embrague de 7 velocidades. No giran con el volante, están instaladas directamente en la columna de dirección. Panel de instrumentos totalmente digital. Pasando al centro tenemos más vents de aire acondicionado, el mismo patrón de diseño que habíamos visto a la izquierda. Hexágonos. Este suite se siente también. Un poco más abajo, un espacio útil donde podríamos poner el teléfono móvil, pero queda ahí un poquito limitado. Pero para eso tenemos este sujetador de teléfono móvil. Este es un adicional, $355. Un poco más abajo de este agujero tenemos otra sección donde tenemos switch. En este caso, al lado izquierdo controlamos el vidrio izquierdo, el siguiente con el que controlamos las luces neblineras opcionales que tenemos al frente. Otro, controlamos, activamos o desactivamos el sistema de estabilidad, luces de emergencia, los sensores, sistema start-stop y el vidrio de la derecha. Bajando otro poco, pantalla digital de 8.4 pulgadas. No está mal. Las animaciones, los colores se ven bien, pero ya se ven un poquito anticuados. Y no solo se ven un poquito anticuados, sobre todo cuando vas al sistema de navegación, pero el tiempo de respuesta es lento. Presionamos vehículo y llegamos a todo un menú donde tenemos diferente información. Por cierto, la telemetría son $5.300 adicionales. Cuando encontramos el inclinómetro, lo presionamos y la pantalla nos está dando los ángulos, tanto longitudinal como transversal. Después tenemos el ángulo del volante, un poco más abajo tenemos coordenadas y otro poco más abajo tenemos la dirección donde estamos viendo ahora mismo. En este momento estamos norte 0, norte absoluto. Este es el tipo de información que normalmente encontramos en vehículos todoterreno, lo estamos encontrando en un Lamborghini y no en una camioneta Lamborghini, en un carro Lamborghini. Atrás del panel central, porque es flotante, tenemos espacio. Y aquí que encontramos un cenicero. ¿Quién fuma en un Lamborghini? No tengo idea y tampoco quiero saber. Este no viene solo, viene también con el posavasos. Estos son $800 adicionales. Luego tenemos esta sección donde tenemos los controles para controlar la transmisión automática de 7 velocidades. Otro un poco más abajo tenemos el freno de emergencia eléctrico. Y aquí tenemos el apoyabrazos, pequeñito. Solo una persona, está cubierto por alcántara. Yo pienso que esto sería bueno simplemente para el copiloto. El piloto va a estar manejando con las manos en el volante. Aquí tenemos un espacio para poner el teléfono móvil con un plástico abrasivo. Otro poco más abajo encontramos dos puertos USB del tipo A. Esto demuestra también el tiempo, la antigüedad de este carro. Ya está antiguo. Más atrás tenemos espacios. Sí, aquí podríamos guardar algunas cosas. Sí, puede ser, pero no hay malla. Entonces va a estar ahí medio suelto. Y miren, tenemos otra cámara de video. Y el extintor, $900 adicionales. Los asientos se ven y se sienten muy bien. Ahí tenemos el panel de las puertas y la integración con el panel delantero muy bien. La sensación de amplitud te da esto. La guantera, pequeñita. Se siente muy amplia esta cabina y eso me gusta mucho. El tapasol es muy delgado, clásico en los supercarros, tiene su espejo pero no tiene sistema de iluminación. La bocina tiene una altura total de 49.13 pulgadas o 1,25 m. Su parte posterior, empezando por arriba, encontramos el snorkel. Aerodinámicamente ha sido diseñado para estabilizar el aire. Además, obviamente para cumplir con la función de llevar aire limpio hacia el motor. El capó, bastante largo y como ven, existen unas aperturas para permitir el aire caliente salga de este. Y no solo eso, si prestamos atención en la parte posterior, mantienen una apertura para aprovechar la presión y llevar mayor peso hacia el eje posterior para asegurar mayor tracción. Las caderas de este carro son monstruosas. Miren lo ancho que es. Sabemos que han tenido que ensancharlo más de 30 milímetros para poder acomodar estos neumáticos. Un poco más abajo encontramos los faros. Utilizan tecnología LED, largos, característicos del Huracán, no ha variado. Un poco más abajo encontramos las parrillas posteriores con el diseño tipo panal de abeja, utilizando malla, metal real para crearlos, y son totalmente funcionales porque permiten la salida de aire. Eso también crea un efecto aerodinámico positivo para el manejo. Bajando otro poco vemos los tubos de escape. Los terminales están ubicados centralmente un poco más abajo. Este acabado mate son $900 adicionales. Bajando otro poco vamos a encontrar los sensores para estacionamiento, además de una cámara. Eso indispensable para evitar costosos daños. Vemos más túneles laterales. Todo es funcional. El difusor bajo
también es funcional y como vemos ha sido completamente rediseñado para maximizar el ángulo de salida. En cuanto a su espacio de carga, 3.5 pies cúbicos o 100 litros, bastante limitados. ¿Qué pensaba? ¿Que me iba a meter ahí? Aquí lo que encontramos son bolsas. En una de estas encontramos el líquido sellador y en el otro tenemos el compresor para reparar el neumático. Sistema de iluminación con LED y un tomacorriente de 12 voltios para poder darle energía al compresor. El reservorio para el líquido limpia parabrisas también lo encontramos aquí al frente. Estos neumáticos ofrecen bastante grip, teniendo en consideración la naturaleza de este, ¿no? Obviamente. Y la forma en que está copiando las imperfecciones y todo eso, magnífico. O sea, es súper interesante manejar este carro siendo un hipercoche que normalmente nos ofrece suspensión dura, rígida, mucho ruido. Este nos está ofreciendo una experiencia de manejo completamente diferente, mucho más civilizada. Si es algo bueno, yo creo que si lo vas a usar para el día a día, como por ejemplo estoy yendo a buscar ahorita a Tasio a la escuela, yo creo que es perfecto, mejor, porque no voy a estar comprometiendo mis cuentas con el quiropráctico para poder tener que manejar este vehículo en el diario. Así que muy buenas, pero ahora estamos metidos en el tráfico. Vamos a esperar a que Miami se duerma para salir a darle una vuelta por la noche. Yo los veo ahorita. Bueno, ya es de noche. Miami debería estar un poquito más dormido y como podemos ver, el interior de este carro es bastante sobrio de alguna manera. Tenemos el panel de instrumentos donde destaca bastante bien los instrumentos y la información que están presentando. No vemos muchísima iluminación dentro de la cabina. Sí, el panel de infoentretenimiento definitivamente destaca, pero no molesta porque está lo suficientemente abajo como para no distraer. Vamos a cambiarlo al modo Sport ahora. Inmediatamente el sonido cambia, inmediatamente. Y no solo eso, pero inmediatamente siento que las revoluciones se ajustan un poco más. La forma que está presentando el tacómetro ahora es más como un arco, ya no es un círculo. Vamos a dejarlo en automático un ratito. Para encender las luces neblineras opcionales, tengo que primero mantener presionado el botón de luces altas y después, una vez que se queda fijo, voy aquí al switch y lo presiono un poco. Nos está diciendo que esas están prohibidas en las vías públicas, pero ahorita no hay mucho tráfico, así que vamos a darle una aceleradita. Uf, estos frenos están espectaculares y la rigidez del vehículo no es tan baja. Ya en el modo Sport sentimos una muy buena rigidez en la suspensión, a pesar de la 30% adicional de recorrido que tienen los amortiguadores, mantienen el vehículo estable. A pesar de que estábamos frenando fuerte, se sentía muy estable y cuando lo acelerábamos también. Vamos a ver cuánto está la gasolina. $4.099 la más cara, 3.299 la más económica y el diésel 3.799. Muy buena pinta de este carro, me encanta cómo se ve. El detalle de la parrilla en el techo se ve increíble. El sistema de iluminación del Huracán siempre se vio bien y lo mantiene, no se ve anticuado. Las ruedas, todo terreno, la coscada alrededor, le da un carácter rudo, de fuerza. Y obviamente los guardafangos exteriores extendidos. Muy chévere. Me ha gustado muchísimo este carro, ¿no? Bueno, no necesitamos gasolina, vamos a darle una vuelta. Vamos a ir de frente con el modo Sport. Como vemos, cuando se enciende el vehículo, se despierta siempre en estrada. A pesar de que la distancia con el piso es elevada, igual hay que tener cuidado cuando salimos de rampas o cuando hay algún tipo de imperfección. He raspado un par de veces, no mucho, solo un poquito, pero igual, no vale la pena cuidarlo. ¿Saben? Esas transiciones de marcha
de primera, segunda, tercera, casi imperceptibles. Esta transmisión doble embrague hace un trabajo formidable, extremadamente rápida. Y la razón de eso es porque la transmisión está preparando no solo para la siguiente marcha, sino también para la subsiguiente. Entonces está adelantada en el tiempo. Esa es la gran ventaja de estas transmisiones y por eso es que las transiciones son tan rápidas, tan suaves. En conclusión, si estás buscando un superauto con capacidad de poder andar fuera del pavimento, pero no al extremo de enfrentar rutas off-road rudas, más bien darte una experiencia de rally, este es tu carro. Ahora va a estar difícil que consigas uno porque ya todos fueron vendidos. Así que vas a tener que esperar un tiempito a ver a alguien que se quiera deshacer de esto. Así que ahí lo tuvieron, al Lamborghini Huracán Sterato 2024. El precio inicial del Huracán arranca en la versión técnica por $250.000. Luego está el Sterato, por $283.467. El Evo Spider por $308.734. Y finalmente el STO por $348.773. Entre sus competidores tenemos solo al Porsche 911 Dakar. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Gracias a ustedes, nosotros no tenemos necesidad de tomar dinero de los fabricantes para hacer estas pruebas de manejo. ¿Te gustó este video? Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran. Te preguntarás, ¿por qué estoy con suéter? Es que estoy totalmente mojado abajo, cubriendo el sudor.